Una herencia de Hobbes, Locke y Rousseau, por Aburto León, Alma Jocelyn. En el vasto panorama del pensamiento político moderno, tres figuras destacan por sus contribuciones fundamentales: Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Cada uno de estos filósofos ofreció una visión única sobre la naturaleza humana, el Estado y la sociedad, moldeando así la forma en que entendemos la política hoy en día. En este videoensayo exploraremos las similitudes y diferencias en sus pensamientos y cómo sus ideas han influido en la expresión de la política moderna, desde el absolutismo de Hobbes hasta el liberalismo de Locke y el contrato social de Rousseau. Analizaremos cómo estos conceptos han perdurado y evolucionado a lo largo del tiempo. Sin embargo, es de suma importancia conocer el contexto histórico en el que sus ideas fueron desarrolladas, contextos que influyen en sus formas de ver el mundo, por lo tanto, en su trabajo y expresión del mismo. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés teórico por excelencia del absolutismo. Nació el 5 de abril de 1588 en Westport, Reino Unido, y falleció el 4 de diciembre de 1679 en Derbyshire, Reino Unido. Uno de los libros escritos por él es El Leviatán, que es la más conocida de sus obras, Elementos de la ley natural y política, entre otros. Sus ideas filosóficas fueron formadas por el contacto de científicos de su época. Según sus afirmaciones, las leyes que mandan al comportamiento humano son las mismas que rigen el universo, y son de origen divino. Hobbes vivió durante un periodo inestable en Inglaterra, marcado por la Guerra Civil Inglesa, que duró del año 1642 al año 1651. Este conflicto enfrentó a los partidarios del rey Carlos I contra los parlamentarios y culminó con la ejecución del rey y el establecimiento de la Commonwealth bajo Oliver Cromwell. Por otro lado, John Locke fue un médico y filósofo inglés nacido el 29 de agosto de 1632 en Bristol, Reino Unido, y falleció el 28 de octubre de 1701 en Highclere, Reino Unido. Considerado el padre del liberalismo clásico, con sus escritos sentó las bases para el pensamiento político liberal. Su obra más trascendente fue Dos ensayos sobre el gobierno civil. De acuerdo a Locke, todas las ideas proceden de la experiencia, y de la experiencia el conocimiento. Locke nació durante la Guerra Civil Inglesa y vivió la restauración de la monarquía en 1660, así como la Revolución Gloriosa de 1688, que llevó a la deposición de Jacobo II y la ascensión de Guillermo III y María II. Locke fue testigo de la transición hacia una monarquía constitucional. Asimismo, Jean-Jacques Rousseau fue escritor, músico, botánico, naturalista, filósofo, pedagogo y escritor suizo, nacido el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció el 2 de julio de 1778 en Hermonville, Francia. Es considerado el padre de la pedagogía moderna debido a los conceptos que introdujo en la educación. Sus ideas, tanto sociales como políticas, influyeron en la Revolución Francesa. Entre sus obras más importantes podemos nombrar las novelas Julia o La Nueva Eloísa, y no olvidemos El Contrato Social, donde busca integrar a los individuos con la comunidad. Jean-Jacques Rousseau es considerado como una de las máximas figuras de la Ilustración. Rousseau vivió un contexto diferente en la Europa continental, principalmente en Francia y Suiza. Su vida coincidió con el auge de la Ilustración, un movimiento intelectual que promovía la razón, la ciencia y los derechos individuales. Rousseau fue una figura clave en este movimiento y sus ideas sobre la libertad y la igualdad, como ya lo mencioné, influyeron en este gran evento histórico que fue la Revolución Francesa en el año 1789. Estos tres pensadores, como debidos contractualistas, presentan similitudes y complementaciones en sus teorías, que nos han permitido comprender mejor sus perspectivas. Sin embargo, aunque estos tres pensadores se devienen de una misma línea filosófica, la verdad es que en la práctica y en sus expresiones hay muchas diferencias que podemos tomar como enriquecedoras que complementan el trabajo del otro. Pero antes de hablar un poquito de estas diferencias y especificar más en ellas, hablemos sobre qué es el contractualismo.
El contractualismo es una corriente filosófica y política que explica el origen de la sociedad y del Estado a través de la idea de un contrato social. Según esta teoría, el Estado y la sociedad se originan a partir de un acuerdo hipotético entre individuos en un estado de naturaleza presocial, en el cual los seres humanos vivían de manera aislada y en libertad, pero para satisfacer necesidades comunes y proteger sus intereses, decidieron unirse y formar sociedades. Se entiende al contractualismo como un conjunto de ideas sistemáticamente organizadas para dar cuenta de la vida política estatal moderna. Se trata de un modelo prescriptivo e interpretativo con base en la lógica y el empirismo, con las intenciones de racionalizar, modificar la realidad y a su vez convertirse en un relato legitimador. Las teorías de Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau sobre el contrato social tienen diferencias significativas, especialmente en sus visiones del estado de naturaleza, el contrato social y la forma de gobierno ideal. Hobbes veía el estado de naturaleza como una condición de guerra constante, donde la vida era solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, entendiendo que en este se encuentran las causas de conflicto, por ejemplo, la competencia reflejada como posesión, la desconfianza como el defender, la gloria como el combatir y la labor como el conflicto. En pocas palabras, una guerra de todos contra todos. Locke tenía una visión más optimista, considerando el estado de naturaleza como un estado de libertad e igualdad, donde las personas respetan los derechos naturales de los demás, siendo los elementos más importantes de este la vida, la libertad y la propiedad, surgiendo de esta lógica los derechos individuales. Por otro lado, Rousseau veía el estado de naturaleza como un estado de paz y armonía, con las características del ser, buenos, libres, como una facultad y como una exigencia natural, y a su vez iguales, como una identidad de las condiciones naturales y la independencia. Otra diferencia está en el contrato social. Según Hobbes, los individuos renuncian a todos sus derechos y libertades a favor de un soberano absoluto, que garantiza la paz y la seguridad, convirtiéndose en un pacto político, el cual deviene de una combinación de miedo, el cual congrega, y la razón. Y este pacto es uno que conviene. Además de esto, el pacto es un pacto irrevocable, dado que es un pacto múltiple que va de particulares a lo universal. Para Locke, el contrato social implica que los individuos ceden algunos derechos a un gobierno limitado que protege sus derechos naturales, vida, libertad y propiedad, deviniendo de esto un pacto de asociación, del cual surge la sociedad civil, y un pacto de confianza, el cual comprende la relación del gobierno, gobernantes y gobernados, esto con el propósito de la autoconservación. Sin embargo, según Rousseau, el contrato social es un acuerdo entre individuos para formar una comunidad política que refleje la voluntad general, la cual es un yo común, un cuerpo político donde está la soberanía. Son las leyes las que dan el movimiento y voluntad al Estado, que debe mandar en abstracto y a todo el pueblo. Es decir, lo que protege a todos debe ser la obra de todos y viceversa. Esto con el fin de proteger la libertad. Y finalmente, pero no menos importante, la forma de gobierno. Hobbes defendía una monarquía absoluta como la mejor forma de gobierno para mantener el orden y evitar el caos, refiriéndose a esta figura como el lobo excluido, el cual ocupa un lugar vacío y contiene el poder soberano y la concentración de la violencia. Dentro de este poder absoluto, la palabra se suspende, ya que el hablar es una fuente de conflicto, por lo que la palabra se monopoliza. Locke abogaba por una democracia representativa, donde el poder del gobierno está limitado y los ciudadanos tienen el derecho de derrocar a un gobierno que no respete sus derechos. Enfatiza en la importancia de un juez imparcial para resolver disputas y proteger los derechos naturales de los individuos. La imparcialidad del juez es crucial para mantener la confianza en el sistema legal y garantizar que los derechos de todos sean protegidos. Y finalmente, Rousseau defendía una forma de democracia directa, donde los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones políticas, con el Estado para mediar los intereses. Sin embargo, se reconoce un problema político de encontrar una forma de asociación en la cual el individuo sea defendido en sus bienes y su persona por la fuerza común, y en la plena y absoluta subordinación a la colectividad sin obedecer más que a sí mismo, y así permanezca tan libre como antes. A partir de la reflexión y la identificación de las características principales de estos pensadores, surgen dos preguntas en mi mente.
La primera, ¿cómo influyen las teorías del contrato social de Hobbes, Locke y Rousseau en la concepción moderna de la soberanía y el poder político? Y la segunda, ¿de qué manera las diferencias en la visión del estado de naturaleza entre Hobbes, Locke y Rousseau se reflejan en las políticas públicas y los sistemas de gobierno contemporáneos en el contexto mexicano? Esto con la intención de incitar a la reflexión y el cuestionamiento. ¿Estos contratos de verdad son vigentes en la actualidad? ¿Estos contratos de verdad son cumplidos por los gobiernos que han pasado en la historia mexicana? ¿Podemos considerar que estos contratos realmente velan por nuestra libertad, velan por nuestra igualdad y por nuestros derechos individuales? ¿O por el contrario podemos ver una dicotomía, podemos ver una contradicción en lo que antes se decía y se predecía y en lo que ahora se aplica? Para dar respuesta a la primera pregunta, yo rescato de las ideas de Hobbes el poder central fuerte. Aunque Hobbes defendía un poder soberano y absoluto, su idea de un poder central fuerte para mantener el orden y la seguridad se refleja en la importancia que los estados modernos dan a la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público. Incluso dentro de esta misma idea de Hobbes veo reflejado el Estado de Derecho, la necesidad de un marco legal sólido para evitar el caos y la anarquía. Es un principio fundamental de las democracias modernas, podemos verlo alrededor de todo el mundo. Por otro lado, Locke también aporta bastantes cosas que se pueden reflejar en la contemporaneidad, por ejemplo, los derechos individuales. Él enfatizó la protección de los derechos naturales, lo cual es un pilar en las democracias actuales. Las constituciones modernas suelen incluir declaraciones de derechos que protegen estas libertades. También el consentimiento de los gobernados, que me parece muy importante. La idea de que el gobierno debe basarse en el consentimiento de los gobernados es central también en las democracias que están alrededor del mundo. Los ciudadanos eligen a sus representantes a través de elecciones libres y justas, entre comillas. Y el derecho a la rebelión, que es esta noción de poder ver entonces que el gobernante no está haciendo bien su trabajo y tú como ciudadano poder exigir su destitución, poder exigir que éste renuncie y entonces obtener lo que tú mereces como ciudadano, un buen gobernante. Por otro lado, Rousseau aporta esta idea de la soberanía popular. Rousseau propone que esta soberanía reside en el pueblo y no puede ser transferida. Esta idea es fundamental en las democracias donde el poder emana del pueblo y se ejerce a través de sus representantes. Y asimismo la idea de la voluntad general, que Rousseau refleja en este concepto el bien común y la búsqueda de políticas que beneficien a la mayoría de la población. Es algo que se busca igualmente en las democracias y que apela a esta voluntad general, a ser escuchados y representados. Para dar respuesta a esta segunda pregunta que yo me hacía respecto a cómo se reflejaban en las políticas públicas estas ideas, al menos en nuestro país, yo creo que podemos empezar por la perspectiva hobbesiana, que habla sobre esta seguridad, ¿no? La necesidad de un poder central y fuerte para mantener el orden y la seguridad, que se refleja en las políticas de seguridad existentes en nuestro país, como por ejemplo el uso de la Guardia Nacional como un elemento para proteger y controlar esto que se está saliendo de control, vaya la redundancia, y cómo esta militarización tan polémica actualmente se ve reflejada también en lo que hablaba Hobbes sobre la concentración de la violencia y cómo entonces estos organismos son usados de esta manera, desde mi perspectiva, con un fundamento hobbesiano. Por otro lado, Locke y esta aportación de los derechos humanos en la Constitución mexicana y diversas leyes protegen los derechos individuales, como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Programas como el Seguro Popular en su momento y el ahora INSABI y las becas educativas buscan garantizar el acceso a servicios básicos y oportunidades, reflejando la importancia que le daba Locke a la protección de los derechos naturales. Asimismo, la democracia y la participación ciudadana, el sistema electoral con el que contamos en nuestro país, la posibilidad de elegir a los representantes a través de elecciones libres y justas, teóricamente, son un ejemplo de cómo se implementa este principio del consentimiento de los gobernados, ¿no? a través de esta participación ciudadana.
Y finalmente puedo ver reflejada la aportación a la contemporaneidad por parte de Rousseau con este reforzamiento a la idea de la participación ciudadana, que no está de más mencionar algunos ejemplos de cómo se ve reflejado justamente esto en las políticas públicas de nuestro país, como por ejemplo con el presupuesto participativo, que es un proceso de intervención directa, permanente, voluntaria y universal, mediante el cual la ciudadanía, conjuntamente con las autoridades, delibera y reside la asignación de recursos políticos. Dentro de este proceso se refleja la idea de que la soberanía reside en el pueblo. Asimismo, también veo este aporte de la contemporaneidad de Rousseau en las políticas de igualdad social. Como ya se mencionaba, era muy importante su pensamiento de la igualdad. Iniciativas que podemos ver reflejadas y aplicadas en nuestro país, por ejemplo, el programa de becas para el bienestar Benito Juárez, que busca reducir la desigualdad y promover el bienestar común, que yo también veo esto reflejado en la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Estos dos proyectos impulsados en este sexenio con esta premisa de combatir la desigualdad latente en la ciudadanía. Habiendo respondido a las preguntas, no me queda más que llegar a la conclusión. La influencia de estos pensadores en las estructuras y organizaciones actuales es innegable. Sin embargo, yo me atrevería a citar lo siguiente: el pasado no puede dar respuestas satisfactorias a nuevas preguntas. Esto debido a que si bien estas ideas en algún momento fueron revolucionarias y fueron el pilar de lo que ahora conocemos, la verdad es que con el desarrollo y el paso del tiempo, la humanidad se ha visto envuelta en nuevas problemáticas y nuevos sistemas a los que debemos enfrentarnos. Es por ello que considero que la reflexión y el cuestionamiento de estas estructuras también podría ayudarnos entonces de construir lo que ahora se tiene y encontrar nuevos caminos por los cuales avanzar. No propongo la radicalización de olvidar completamente estos fundamentos y estas bases. Sin embargo, los estados de excepción en el mundo y en regiones de nuestro país son un hecho. Es nuestro turno de buscar nuevas soluciones y de articularlas de la manera más eficiente, efectiva y eficaz posible. Tomemos estas ideas como la base de un mundo que ahora nosotros debemos decidir cómo encaminar. Gracias por su atención.